Muy buenos días, el Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Eh, Hay un pasaje en Apocalipsis sobre la iglesia de la Odisea, y es un mensaje que recibe el apóstol Juan, uno de los discípulos del Señor, y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Siempre Dios tiene en muchos lugares un pueblo para Él. Siempre en muchos lugares también hay la posibilidad de conocer del Señor. En cualquier lugar de la tierra hay siempre la posibilidad de escuchar las palabras del Señor para que haya una vida y una transformación en la mente y poderlo seguir a Él. Entonces el Señor le habla a muchas iglesias o reuniones de personas que estaban en la Odisea, que estaban en ciudades diferentes como Tiatira, como Sardis, como Filadelfia, porque la palabra de Dios se va regando por el mundo, porque es algo que está escrito por Él, y cuando Él dice algo, ningún ser humano puede torcer las cosas que Él ha dicho. Así el hombre quiera dañar, quiera destruir la obra de Dios, quiera poner freno, de por sí en un momento dado llegará ese momento, ese tiempo en el cual se querrá hacer eso. Siempre la palabra de Dios derrumba todas estas fortalezas. Siempre es Dios el que va quitando todo obstáculo para que su palabra continúe y llegue al corazón de muchos. Pero dice la palabra de Dios en el verso 14 de Apocalipsis 3: he aquí el cumplimiento de todas las cosas, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. O sea, en Yeshua se cumplieron todas las cosas. Por eso dice aquí el amén de que del cumplimiento de todas las cosas desde el principio de la creación, ¿cierto? Por ejemplo, Dios hizo una primera creación, y esa primera creación se dañó, que es esta creación se corrompió por la maldad del hombre, pero Dios envió a Yeshua para que restaurara, para que fueran en él restauradas todas las cosas, y él, el Señor, el Dios y Padre, ya tenía solucionado el problema que se venía desde el principio de la creación, porque desde el principio de la creación estaba Yeshua. Entonces él dice: yo conozco, le habla a la congregación que hace parte del conocimiento de Dios, y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, Dios siempre está hablándonos, siempre nos está diciendo que Él mira y observa nuestras obras de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Dios mira nuestro actuar, nuestro caminar siempre. Sus ojos nos miran. Dice que Él tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Dice que no cae un pajarillo al suelo sin que Él no lo sepa. O sea, al Señor nada lo toma por sorpresa, porque Él conoce todas las cosas. Él ve tus aflicciones, ve tus alegrías, Él conoce tus dificultades, pero cuando las ve, Él también quiere que tú te acerques a Él. Hay cosas que en su vida tal vez no se han solucionado por causa de caminar no como Dios dice a través de su palabra, sino de acuerdo al pensamiento propio. Y Dios quiere que tú le conozcas, el Señor quiere que tú te acerques a Él y le conozcas y seas fortalecido y empieces a caminar con Él. Entonces, Dios conoce nuestras obras. Es cierto que dice la palabra de Dios que nuestras obras no nos salvan. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que no por obras el hombre va a ser salvo, eso es cierto. Pero aquí no está hablando de salvación, aquí en Apocalipsis, en este versículo, sino que está hablando del conocimiento que tenemos, que se tiene de Dios. ¿Por qué no se está caminando para andar en una vida llena del Espíritu de Dios, cerca de Dios, caliente, cerca de Dios? Porque Él es un fuego. Él es fuego que al que se acerca al fuego en Él,
es lleno de su poder, es lleno de su gloria, de su gracia. Entonces, él sigue diciendo, ojalá fueses frío o caliente, o sea, ojalá fueses de esta manera frío para yo poder calentarte, para poder darte el espíritu que necesitas para que mientras pasas por este mundo seas fortalecido cada día. O caliente, porque si estás caliente permanecerás siempre cerca de mí. Entonces, hoy nosotros vivimos un tiempo en el cual cualquier cristiano o nosotros los creyentes podemos escoger las prédicas, podemos escoger el horario, ¿cierto? Podemos decir, el mundo dice, por ejemplo, a mí me gusta a mí me gusta este pastor o esta predicación, no me gusta este. Estamos en ese tiempo donde hay una frialdad espiritual, donde se mira más la persona física, ¿sí? Más que el mensaje, donde muchas veces también el mensaje es muy pálido, donde el mensaje solamente sirve como paños de aguas tibias para calmar alguna ansiedad por tener un faltante, sea físico, sea de dinero, o sea de emociones, sea de una persona que emocionalmente no se encuentre bien, afectada por una separación, afectada por el trato de unos hijos, ¿cierto? Afectada por el maltrato de un hombre, de un esposo, o afectado por el maltrato de una esposa, sus palabras, ¿cierto? Su rechazo, ¿cierto? Su desprecio o su amor solamente a la billetera. O en el caso de muchas mujeres, se sienten despreciadas por sus esposos por la maldad que puede haber o por el desconocimiento de la palabra de Dios, aunque se vayan a muchos lugares religiosos. Dios quiere es que la palabra produzca ese cambio en nosotros, que nosotros empecemos a ver ese reino de Dios como es verdaderamente. Entonces, si estás frío, el Señor, y tú lo buscas al Señor, el Señor te calienta. Y si estás caliente en Él, si estás caliente, el Señor nos ayuda a que permanezcamos cerca de Él. Pero por cuanto en muchos no hay decisión para buscar al Señor, una decisión real, entonces Él dice, eres tibio. Y yo a los tibios no los quiero porque no se han decidido en reconocer que están fríos para poder acercarse a mí, o están calientes para seguir permaneciendo en la fortaleza de mi palabra, en la fortaleza de mi espíritu. Dice la palabra, verso 17, porque tú dices, la persona que está tibia, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lastimosamente, así se compara la vida espiritual de muchos. Muchos comparan su vida espiritual porque dicen que están bien, porque hay aparentemente abundancia de cosas en el hogar, porque tal vez haya abundancia de dinero, porque hayan buenos vehículos o una buena casa, o porque suple todas las necesidades físicas y puede ayudar tal vez a otros, ¿cierto? Pero el Señor está diciendo que no son estas riquezas las que perecen, las que verdaderamente nos hacen estar cerca de Él. Él dice, y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, no hay dicha en esa persona realmente. Y hay mucha gente, muchos creyentes que aparentemente tienen bienestar. Es cierto que el bienestar, Dios lo bendice, el trabajo, la obra de sus manos, y no se limita a cualquier persona, sea creyente o no, porque es la bendición de Dios para el hombre desde el principio de la creación, que Él bendeciría la obra de nuestras manos, lo que haríamos en bien. Entonces, el caminar en nuestra propia justicia no quiere decir que estemos cerca de Dios, no quiere decir que usted pueda estar cerca de Dios como debería de estarlo, ¿cierto? Entonces dice que esa persona que camina tibiamente en este mundo es una persona que no tiene la dicha, la bendición realmente de Dios. Es una persona miserable, dice, pobre, ciega porque no puede ver su realidad espiritual, y desnuda o desnudo porque sus obras
en la carne, lejos de Dios, no permite que haya esas vestiduras espirituales que habla la palabra de Dios en uno de los pasajes bíblicos, ¿cierto? Que cuidemos nuestras vestiduras, que nuestras vestiduras no sean manchadas. Está hablando de nuestras vestiduras espirituales, cómo Dios nos ve, cómo Dios ve nuestro caminar en este mundo, y este mundo Dios lo puede observar en nuestras vestiduras espirituales, en nuestras vestiduras, en nuestra relación con Él. Por tanto, Él, en su amor y su misericordia, Él siempre da un buen consejo para nuestra vida. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y el oro refinado en fuego habla también de nuestras obras, ¿cierto? Cuando en nuestras vidas hay hojarascas, ¿cierto? Hay obras que no son de Dios. Cuando hacemos muchas cosas, aparentemente aún puede ser en la congregación, pero no lo hacemos con el verdadero espíritu correcto, entonces nuestras obras muchas veces perecen, se cansa la persona, porque ha hecho la búsqueda de Dios en sus fuerzas. Busca al Señor solo por un interés. Busca a Dios solamente para que le cambie su situación emocional, para que la organice, pero el Dios sabe, como Él no puede ser engañado, Él sabe que esa persona solamente lo busca para que Él, en su poder y su gran amor y su misericordia, solucione el problema sentimental, de emociones, el problema financiero, la desunión en un hogar. Pero la palabra de Dios lo aclara grandemente en aquel acto milagroso de la multiplicación de los panes. Hubo hombres y mujeres que recibieron la misericordia de Dios y fueron alimentados en ese grande campo, y comieron pan y comieron peces, dice la palabra de Dios, hasta saciarse. Fueron alimentados físicamente. Dice la palabra de Dios que Él se apartó de allí, pero que muchos fueron detrás de Él a buscarlo. Fueron en sus barcas a buscar dónde estaba el Señor, y cuando lo hallaron, cuando lo encontraron, le dijeron, Maestro, te hemos buscado por todas partes, ¿cierto? Pero Él les dice, me buscáis porque comieron el alimento que yo les di, comieron los panes y los peces, pero no me buscáis, ¿cierto? Porque en Él haya un verdadero alimento espiritual. Me buscáis por las cosas terrenales, me buscáis solamente por lo físico, por lo que yo puedo darles físicamente. Pero el Señor les dice a ellos que ese no es el verdadero alimento. El verdadero alimento que Él quiere que nosotros tomemos es el que sale de su boca, el pan que sale de su boca, la palabra que sale de su boca nos alimenta. Cuando Él fue tentado en el desierto, fue lleno del Espíritu antes de entrar. Y nosotros debemos de ser llenos del Espíritu para permitirnos, para que Dios se permita que nuestra vida sea transformada aún en medio de las dificultades. Entonces, cuando Él entra al desierto, Satanás lo tienta, diciéndole, come, haz que estas piedras que tienes allí se conviertan en pan. Pero Él les dice, no, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios yo seré alimentado. Y es la manera en que nosotros debemos de alimentarnos correctamente. Primero buscando al Señor, y la palabra de Dios dice que cuando lo buscamos con buena disposición, el Señor hace que la obra de nuestras manos prospere verdaderamente como Él quiere. El trabajo, que el hogar marche verdaderamente, que en el hogar no haya divisiones, que haya un solo espíritu dentro del hogar. En los hogares muchas veces de los creyentes hay uno de los dos que quiere buscar a Dios y el otro no quiere buscar de Dios. El uno quiere aparentemente buscar las cosas espirituales y el otro solamente quiere buscar las cosas de este mundo, las satisfacciones de este mundo. Entonces dice Dios, dice el Señor, que esas personas que no se deciden, así quiera pero no se decide a buscar de Dios, es una persona tibia, es una persona que en ella no produce
calor, fuego del Espíritu. Entonces el Señor dice que así como la persona se permite ser transformada por la palabra, esa persona es como cuando viene el fuego sobre el oro y es purificado y sus impurezas son eliminadas por el fuego. Entonces, cuando entramos en el fuego de Dios, en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, y esa palabra nos transforma, el Espíritu de Dios va eliminando, nosotros por la dirección de Dios vamos quitando todo lo que es hojarasca, hoja seca, que no nos deja acercarnos verdaderamente. Entonces, cuando quitamos toda inmundicia de nosotros, todo egoísmo, toda tacañería, todo odio, todo rencor, cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando en nuestro caminar hay una verdadera búsqueda de Dios, porque esa búsqueda produce transformación real por causa de la palabra, entonces empezamos a ser ricos para con Dios, empezamos a ser abundantes para con el Señor. Y dice la palabra de Dios que nuestras vestiduras son blancas, se transforman, son quitadas, así como el hijo pródigo cuando vuelve a casa, le es quitada toda su ropa rota, sucia, por caminar en el mundo, por andar comiendo y alimentándose de cosas que no tenía que tomar, y llenó su alma de inmundicia. Pero cuando vino al Padre, ese Padre amoroso, ese Padre que siempre lo estaba esperando con dispuesto, con sus brazos abiertos, dice que ese Padre le mandó a sus siervos que le cambiaran sus ropas y le devolvió la autoridad que él tenía y volvió a poner anillo en su dedo, o sea, autoridad sobre sus riquezas, sobre las riquezas del Padre. Y le puso sandalias nuevas, quiere decir que lo volvió a caminar en la casa del Padre, en la casa donde el pan sale de su boca y produce vida. Y esos pasos son los pasos correctos en los cuales un hijo debe de caminar, en el sentido de caminar con el Señor. Saca su corazón de odio, saca su corazón de toda inmundicia, saca su corazón de las cosas que impiden que el amor, la bendición, la paz, la anchura de su poder permanezca en esa persona. Entonces dice, y vestiduras blancas para vestirse, verso 18, Apocalipsis 3:18, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, que era un ungüento que usaban en ese entonces para limpiar los ojos, ¿cierto? Hoy en día hay muchos medicamentos para quitar esa capa de sucio que entra en los ojos, para quitarse, para poder que sus ojos puedan ver, así como cuando se ve a través de un vidrio, a través de una ventana, cuando la ventana está llena de mancha, de sucio, ha pegado el polvo en el vidrio, no se puede ver con claridad hacia el horizonte. Pero cuando se usan objetos e instrumentos para limpiar el vidrio, entonces él queda casi que invisible de alguna manera, ¿cierto? Hay muchas personas que han tropezado en un vidrio porque no vieron el vidrio porque era muy limpio, ¿cierto? En vidrio de una puerta. Entonces, de esa manera, como ejemplo lo pongo, porque Dios quiere que nosotros, limpiándonos nuestros ojos espirituales, podamos ver nuestro error, podamos ver que muchas veces caminamos de acuerdo al pensamiento de este mundo. Muchos hoy en día, con todo lo que está pasando, ya han tomado la actitud de este mundo. Ya les da pereza la oración, les da pereza el tomar la palabra cada tiempo, cada momento, ya no se ora de acuerdo a la intensidad que aprendió a través de la congregación, de la iglesia o del pastor, de que se debe de orar de acuerdo a la palabra, más bien, cómo debemos de acercarnos a Dios en esa meditación constante. Entonces, Dios quiere que nosotros cada día pues nos acerquemos a Él de acuerdo a su palabra. Él dice, limpia tus ojos para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, Dios siempre quiere que nosotros caminemos rectamente. Pero es tan grande su amor que cuando ve que estamos apartados de Él, Él se permite tomar reprensión sobre nosotros para que enderecemos nuestros pasos, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca. Él dice, sé pues celoso y arrepiéntete, o sea, examínate, no te apartes, no des tregua a la búsqueda del Señor, porque Él dice y nos da una advertencia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí no le está hablando a gente que no conoce el reino. Esta palabra muchas veces ha sido mal interpretada, porque Él aquí está diciéndole a alguien que tiene o que tuvo una relación con Él, le está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, ¿quiénes son los que oyen su voz? Sus ovejas. Las ovejas de Él oyen su voz. Entonces Él está hablando es a su pueblo, pero que en algún momento, contaminado por el ambiente, por el sistema del mundo, se apartó, se fue detrás de esos pensamientos del mundo, detrás del amor a las riquezas, detrás del amor buscando cómo solucionar emocionalmente su problema. Entonces se fueron detrás de esas búsquedas, porque allí estaba su corazón. Entonces dice la palabra de Dios que le habla a ellos y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él estará conmigo. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que permanezcamos en él. Que si eres tibio, busques la llenura del Espíritu de Dios. Muchas veces no encuentras cómo llenar o volverte al Señor porque se te ha olvidado doblar rodilla delante de Dios. Muchas veces quieres en tus sentimientos o en tu corazón o en tu mente, pero no sabes cómo hacerlo. Dobla rodilla. Dobla rodilla. La palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare, ¿cierto? Si el pueblo que ha oído la voz de Dios se humillare a Él, Él en su misericordia, en su grandeza y su amor por su pueblo, Él sanará todas las cosas, sanará la tierra. Y la tierra es todo lo que nosotros nos rodea, ¿cierto? No está hablando solamente pues hablaba a los judíos de la tierra, porque la tierra había entrado en sequía, porque la tierra había entrado en que no producía los frutos que debería de ser, a pesar de tener la bendición de Dios. Somos nosotros los que estancamos la bendición espiritual, que es lo primero. Así dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Que él desea que prospere su alma, porque él sabe que cuando prospera el alma en relación con Dios, todas las cosas son añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que el mundo, el que no conoce a Dios, busca constantemente. Las riquezas, la apariencia. Siempre el ser humano está detrás de una apariencia, siempre quiere aparentar ser rico, siempre quiere aparentar tener una buena posición, ¿cierto? Cuando está rodeado de otros, ¿cierto? Pero mucho más allá de esto, el Señor dice, abre la puerta. El que abre la puerta, el Señor entrará a él y cenará con él, y él conmigo. O sea, la presencia de Dios estará ahí. Y al que venciere por la palabra, le daré que se siente conmigo. Al que venciere porque obedece la palabra, porque hace lo que la palabra está diciendo, le daré que se siente conmigo en mi trono, ¿cierto? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Esto no es de todos. No todos se van a sentar al lado del Padre. No todos van a gobernar el mundo o el gobierno de Dios. No todos, porque se ha malinterpretado de que todo creyente gobernaremos con él. No son todos. O sea, una persona que estuvo, por ejemplo, en un cargo dentro de la iglesia, por decir algo, en una puerta o en el sonido, o manejando cámaras, o limpiando las bancas, en un momento dado él, no, estoy cansado, me voy, ya no quiero más. No, yo no quiero más de esto, me aburrí y me siento como cansado de esa monotonía. Una persona que Dios lo llamó a la intercesión y que
en un momento dado desistió de llevar ese honor de la oración, de poder elevar en oración la necesidad de muchos del pueblo, y en un momento dado desiste, a esa persona Dios no la va a meter ahí a gobernar con nada. Esa persona será salva, pero no gobernará con él, porque él le mostrará y le dirá: mira, tú te comportaste así, tú hacías esto, menguabas en esto, eras perezoso para esto, no hacías esto, no hacías lo que la palabra mía, en lo que ella está escrita para hacer, porque eso lo habla aún en el Antiguo Testamento, de que habían hombres en la puerta, hombres que servían en el templo, hombres que ayudaban al mantenimiento de los sacerdotes, al mantenimiento del templo, y dice la palabra de Dios que ninguna obra de esas es de balde, que Dios siempre honrará a los que le sirven, a los que ayudan a esa obra que era en el templo, y de verdad que fueron bendecidos. Y David era un rey que entendía esto. Entonces, ¿cómo Dios lo va a colocar cuando él venga a reinar? Lo va a colocar como un gobernador, como una persona dirigente de naciones. Jamás será salvo, sí, pero no gobernará con él. Eso hay que entenderlo claramente. Eso podremos verlo en alguna otra oportunidad. Entonces él dice: el que venciere obedientemente por causa de mi palabra, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, porque no es de todos. Recuerde que hubo una mujer que le dijo: permite que mis hijos se sienten a tu derecha. Y él dijo: bueno, pues ellos podrán beber de la copa que yo beberé, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, eso le pertenece solo a mi Padre. ¿Por qué? Por las obras que hacemos aquí en la tierra, conociéndole a Él. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de las obras que se hacen por causa del conocimiento de la palabra de Dios. Porque el Señor dice que el que le conoce a Él, las obras de Él hace. Entonces, para terminar, Él dice: el que tiene oído, porque el mundo ahora está sordo, ya no son oídos, como decía en Mateo y en Isaías, y esto es bueno recalcarlo, el mundo está en tinieblas, y lastimosamente el creyente también está pegado a la internet, le gasta más tiempo a la internet que a la oración, que a la búsqueda de la palabra. El cristiano siente angustia por las noticias que oye cada día está escuchando noticias y se llena, entonces él quiere sacar esa ansiedad y esa angustia que tiene, porque oye de muerte, porque oye de crecimiento de muertes, y resulta que esa persona entonces empieza a buscar una cosa, una prédica, empieza a buscar otra, empieza a buscar una palabra por allí de cualquiera, mira el canal cristiano que está en Costa Rica, y entonces allá están perdidos, allá de la palabra de Dios. Ese pobre hombre, director o dueño de eso, no conoce nada de la palabra, se ve que no conoce ni los tiempos en que estamos, cuando uno lo ve, y por ejercicio hágalo y mire y verá que no. Le hablo al que estudia la palabra, mire y verá que está totalmente desubicado, lastimosamente. Es triste. En vez de traer preparación para los tiempos en que estamos, él está en otro cuento. Entonces, la palabra de Dios dice que hay ceguera espiritual, que en los últimos tiempos todo el mundo, creyentes y no creyentes, estarán en una ceguera espiritual. Pero, ¿quiénes despertarán de esa ceguera espiritual? Los que, sabiendo que están fríos, reconocen que necesitan acercarse al Señor. Y sabiendo los que están calientes y en la búsqueda de Dios, en ayuno, en oración, en la palabra, y están llenos del Espíritu de Dios, que no es todo el mundo, entonces ellos no van a querer eso. Entonces Dios no lo va a permitir de que esa persona se enfríe, porque está caliente, porque está en el lugar correcto. Pero aquellos que están tibios, son aún perezosos hasta para levantarse, aquellos que no tienen un propósito ni con Dios ni con su propia vida,
¿cierto? Entonces a ellos, a todo ese conglomerado, que es mucha cantidad de almas, el Señor les dice, está diciendo y advirtiendo: el que tiene oído, el que alcance a escuchar estas noticias, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, porque el Señor viene pronto. Oiga, transfórmese, deje que la palabra de Dios lo transforme. Que la bendición del Dios Altísimo sea sobre su vida. Llénese del Espíritu de Dios, no se deje distraer, no se deje distraer por la internet. Eso le pertenecerá en un momento dado al hombre de pecado. Él dirá: deme esto, la web es mía. Y allí estarán todos los datos. Ellos buscan que todo el mundo esté conectado. Eso es lo que buscan. Pero, ¿por qué? Porque entre más conectado esté la persona, más desinformada está y más desatenta de la venida del Señor estará. Que el Señor les bendiga, el Dios Todopoderoso, que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga sus familias. Padre, bendice a este pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Yeshua, que la sangre tuya sea sobre ellos, limpiándolos y restaurando, en el nombre de tu Hijo Santo y poderoso. Que tu sangre sea limpiándonos, que tu sangre sea en nosotros restaurándonos, Señor. Limpia y perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Padre, te recibimos. Dígale: Señor, te recibo, te abro las puertas de mi corazón, para que por la sangre de Yeshua, de Jesucristo el Señor, yo soy salvo. Para el día en que tú me llames a tu presencia, yo pueda entrar en el reino de los cielos. Amén.